Hola, welcome. I'm Mrs. Perez. Bienvenidos a mi clase virtual. Welcome to my virtual Spanish class. And today we start learning about the novel La Llorona. Who was La Llorona? All right. The book for our class is called La Llorona de Mazatlán, The Weeping Woman. So you will be able to follow along in your book if you have it, and you can also listen as we go through each chapter. Each class will cover 1 to 2 chapters. And so let's get started. Here we go, clase 1. El título del libro es La Llorona de Mazatlán. En tu opinión, ¿qué significa La Llorona? ¿Dónde está Mazatlan? Mazatlan está aquí, en México. Mazatlan, México. Es una ciudad. ¿Qué sabes de México? ¿Qué sabes de México? ¿Con qué estados americanos comparte la frontera? Esta es la frontera. La frontera divide los Estados Unidos con México. Si quieres más práctica con el mapa, puedes hacer esta actividad. Un poco de inglés. I prefer not to speak much English, but sometimes I just stop for clarification to make sure that we're understanding. So within the information I sent to your email, there's a extra map activity practice that if you would like to learn more about some of the cities, and you can color code some of the cities. It says, like here to write and color el agua azul, the water, blue. Where's the Gulf of California, el Gulf of Mexico, y el Océano Pacífico. And then it practices some of the colors in some of the countries in Central America as well. I've also included on the back side of this map some character notes. So as we're going through the book, if you want to write down notes under each character, which will help you understand the storyline a bit. And there are optional assessments after each chapter, and then there's book assessments as well. All right, so here we go. We start each chapter with some questions. So I will ask you the question, and then you can pause it, the video, if you need some time to think about how to respond to it. And then I will give you my response as well, so you can hear what I have to say about these questions. And then we're going to start our story. We'll read a chapter, and then after each chapter, there's questions for discussion, and there's also optional games and activities and all kinds of things you can do to stay learning as we continue to move on with our online learning class for La Llorona. So here we go. Let's go back to Spanish. All right. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? ¿Y tienes trabajo? ¿Qué haces con el dinero que ganas? Bueno, pues mi mejor amiga se llama Carrie. Yo tengo trabajo. Yo soy profesora de español. Y con mi dinero que gano, a mí me gusta viajar y también me gusta comprar ropa. ¿Juegas algún deporte? ¿El verano pasado fuiste a algún campamento deportivo? Yo juego el tenis. El verano pasado no fui a un campamento deportivo. ¿Y tú? ¿Tienes una heladería favorita? ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Una heladería en inglés significa ice cream shop. El helado es ice cream. So yo tengo una heladería favorita.
Mi heladería favorita se llama Whitey's. Y mi sabor de helado favorito es chocolate. ¿Y tú? Los sabores de helados en el mundo. ¿Qué sabor te gustaría probar? Los sabores son flavors. Different ice cream flavors in the world. Hay muchos sabores diferentes en el mundo. Aquí hay helado de tomate, Red Bull, tortilla de patata. También hay helados de fabada asturiana, que son beans, un tipo de beans. ¿Hay un sabor que no quisieras probar? ¿Un sabor que no te gustaría comer? A mí me gustan todos. ¿Y tú? ¿Prefieres un cono o una copa? Este es un cono y esta es una copa. Yo prefiero un cono con una bola. Si esta cono tiene 1, 2, 3, 4, 5 bolas de helados diferentes. ¿Y tú? All right, capítulo 1, atrapada en la monotonía. Trapped in monotony, trapped in like a boring life. Here we go. El vocabulario, capítulo 1, repite. Hermosa, avergonzada, dejar, juntas, parecía, la piel, el tiempo libre, siguió, una plaza, ganar o gastar dinero, una sonrisa, el mar, el sueño. All right. Laney Morales caminó hacia otra mesa en la heladería y pasó enfrente a la ventana. Miró su imagen en el cristal. Vio su pelo largo y negro, sus ojos marrones y su piel morena. Laney sabía que era hermosa, pero no se sentía hermosa en este momento. Llevaba el ridículo uniforme de la heladería Brahms. Tenía helado en las manos y en la ropa y en el pelo. Se sentía completamente fea. Next page. Aquí está su helado, le dijo a un cliente, avergonzada por su apariencia. Laney le dio su helado y, forzando una sonrisa, le dijo, gracias por venir a Brahms. No le gustaba el trabajo en la heladería porque siempre tenía helado en las manos. Pero era un trabajo y Laney tenía que ganar dinero. Su padre no ganaba mucho dinero. Ganaba suficiente, pero no para cosas extras. Si Laney quería zapatos Nike o un teléfono inteligente, tenía que trabajar. La puerta se abrió y una chica entró a la heladería. Era Jessica, una amiga de Laney. Ellas jugaban juntas con los Tigres, el equipo de fútbol de Norman High School. Hola, Laney, le dijo Jessica. Hola, Jessica, ¿qué tal? Ay, fatal. ¿Ya recibiste tu carta del campamento? Le preguntó su amiga con voz triste. So Jessica is another character that's showing up in our book. So if you're following along on your character's note sheet, you could make sure you're starting to fill out the characters Laney and now Jessica, so you can kind of fill them out as we go. All right, so ellas tienen una conversación. Jessica hablaba del campamento internacional de fútbol en Mazatlan, México. Aunque Laney trabajaba para comprar un teléfono, ahora tenía otra motivación.
ganar dinero para el campamento. Ahora el campamento le importaba más que un teléfono tonto. Las dos amigas querían ir juntas. Ellas filmaron vídeos para la audición y ahora estaban esperando cartas del campamento. Laney says, no recibí nada. Yo he estado aquí en Brahms todo el día. ¿Tú la recibiste? Laney le preguntó, aunque era obvio que Jessica ya había recibido una carta y que el campamento no la había aceptado. Sí, recibí mi carta hoy. No me aceptaron. No voy. ¡Ay, qué terrible! Pues si tú no tienes una plaza, es probable que no me vayan a aceptar tampoco. Laney compró un helado con chocolate extra para su desilusionada amiga. Jessica se comió el helado y salió. And she left. Ahora, a las 6:30 de la tarde, Laney salió de Brahms y empezó a caminar hacia su apartamento. Caminó lentamente. Aunque esperaba su carta del campamento ansiosamente, ahora tenía miedo de verla. She was scared to see her card. Si no aceptaron a Jessica, probablemente Laney no iría tampoco y ella quería ir al campamento más que nada en el mundo. Para Laney, el fútbol era su vida. Lo practicaba todo su tiempo libre. El campamento era una oportunidad excelente para jugar al fútbol este verano y en el futuro también. Si jugaba bien, era posible que recibiera dinero para la universidad. Laney tenía 17 años y su sueño era jugar al fútbol para una universidad grande. Además, Laney quería escapar de su vida normal. Laney vivía en un apartamento pequeño en Norman, Oklahoma, con su padre. A Laney, Oklahoma le parecía una prisión. So, ella piensa que donde vive es como una prisión. Why would she say that? Let's keep looking for evidence here. So, a Laney no tenía, a Laney, Oklahoma le parece una prisión. Here we go. No tenía conciertos buenos, ni tiendas buenas. No tenía el mar, ni las montañas grandes. Hacía mucho viento y eso era todo. And that was it. Nada más. Oklahoma, muy aburrida, muy boring. Laney siguió caminando. Pensaba, no es probable que me vayan a invitar. ¿Podría Laney escapar de Norman? ¿Podía dejar su trabajo en la heladería? ¿O iba a estar en Oklahoma para siempre? All right, so that was chapter 1. Let's check for understanding. Let's see how you did. All right, so the questions here are, describe el trabajo de Laney. ¿Le gusta su trabajo? A Laney no le gusta Oklahoma. ¿Por qué? Laney le da helado a su amigo cuando está triste. ¿Por qué está triste? And if you like, number 4, it says, ¿qué haces tú cuando un amigo está triste? That's asking you a personal question if you'd like to elaborate on that one. So go ahead and pause. Think of some ways that you can answer these questions. And when you're ready, hit play again, and I will help you figure out some ways to respond. Okay, so el trabajo de Laney. Laney trabaja en una heladería. No le gusta su trabajo porque siempre tiene el helado en las manos, en el pelo y en el uniforme. Y a Laney no le gusta Oklahoma porque se parece que Oklahoma es una prisión. No hay conciertos buenos, no hay tiendas, no hay montañas ni ríos. No hay nada en Oklahoma, solo hay viento. Viento is wind. La amiga Jessica está triste porque no va a Mazatlan. No puede ir al campamento de fútbol porque ellos no aceptaron a Jessica. Y Laney y Jessica hicieron las audiciones juntas. Y ahora Laney está muy preocupada, worried, porque Jessica no va. So Laney piensa que ella tampoco vaya.
All right. Here we go. And there is a Google Form quiz, chapter 1, that I sent over in the video at the bottom as well. If you'd like to do an additional reading practice over the chapter and then see how you do with that. All right, here we go. Chapter 2. A veces tus padres se enojan contigo. ¿Y por qué se enojan contigo? Enojan. Se enojan es como estar furioso. Como el papá aquí está furioso con este niño. A veces tú quieres hacer algo que a tus padres les parece una mala idea. A veces quieres hacer algo. Sometimes you want to do something that your parents, it seems to them, that's a bad idea, but maybe not to you. All right, pausa, pause. All right. So, hopefully you had a chance to respond out loud if you want to practice your speaking, or if you prefer to practice these questions on paper, you can practice on paper your writing and send them over to me, and I can take a look and see how you're doing with your samples of your writing. Okay, let's move on. ¿Tienes tíos abuelos? ¿Y cómo se llaman? Tú tienes. Do you have? Tíos abuelos son great aunts or uncles. So tíos by itself is uncles and aunts. Abuelos by themselves is grandparents, but you combine them, it means great aunts. And if so, ¿cómo se llaman? Cuando quieres comprar algo especial, ahorras tu dinero. Ahorras. Ahorras significa to save. To save. So for me, yo no tengo tíos abuelos. Mis tíos abuelos están muertos. Todos están muertos. Y cuando yo quiero comprar algo especial, yo ahorro mi dinero. Sí, ahorro. All right. What about you? And the last question, ¿has viajado a otro país? ¿Has viajado? ¿Has viajado comes from the verb viajar. Have you traveled? ¿Has viajado a otro país? País es country. Yo he viajado a muchos países. He viajado a España, Francia, México. He viajado también a Italia, Portugal. ¿Y tú? All right, so let's recap. So Laney es una chica que vive en Oklahoma y Oklahoma está aquí en el mapa. En su opinión, Oklahoma es una prisión y ella quiere escapar de su vida y tener aventura. Recuerdes que no le gusta su trabajo, no le gusta Oklahoma. No está contenta Laney en Oklahoma. El padre de Laney no gana mucho dinero y Laney trabaja en una heladería para tener dinero extras. No le gusta su trabajo en Brahms. Laney y su amiga Jessica hacen un video para una audición para un campamento internacional de fútbol en Mazatlan, México. No aceptan a Jessica. En tu opinión, ¿aceptan a Laney? ¿Qué piensas tú? So, en el mapa, Oklahoma está aquí. En Mazatlan está en México, como 20 horas en coche. So, está muy lejos. Capítulo 2 se llama Diferencias en opinión. El vocabulario. Repite. Se sorprendió. Parecía enojado o furioso. Enojarse. Enojado comes from the verb enojarse. Enojarse is to be mad or to be angry. Estar cansado. Peligroso. Se dio cuenta. That one's a hard one to get. So when I snap, remember that's realized. Se dio cuenta. Abrazar. El abrazo. La tía abuela. Orgulloso. O yo.
Esperar. Esperar, to wait or to hope. Can be used both ways. All right, here we go. Ya eran las 7 de la tarde cuando Laney llegó al apartamento. Ella entró a la cocina y se sorprendió de ver a su padre. Él estaba sentado en la mesa con una Coca-Cola y parecía enojado, furioso. Tenía una carta en la mano. Ahora Laney tenía miedo de una carta diferente. ¿Recibió su padre una carta de la escuela? ¿Recibió ella malas notas en una de sus clases? She thinks to herself. Era obvio que a Laney el fútbol le importaba más que sus estudios y así que ella trató de hablar con indiferencia. She says, Buenas tardes, papi. ¿Cómo fue tu día? Su padre no le respondió a la pregunta. Abruptamente, él le preguntó, ¿por qué no mencionaste que hiciste una audición para un campamento en México? Laney trató de responder con voz calmada. ¿Cómo sabes que yo hice una audición? ¿Por qué recibiste una carta del campamento? Le gritó su padre, furioso. ¿Recibí la carta? ¿Me aceptaron? Exclamó Laney con entusiasmo. No me importa lo que dice la carta. No te vas a México. Entonces me aceptaron. ¿Me invitaron a México? Le exclamó Laney con voz de emoción. Sí, te invitaron. Pero no tenemos dinero extra para un campamento en México. Además, no tienes mi permiso, le gritó su padre enojado. No puedes decir que no tenemos dinero. Yo tengo dinero. Yo trabajé en esta tonta heladería todo el año, gritó Laney. Ella empezó a llorar y se sentó a la mesa. Su padre siguió bebiendo su Coca-Cola en silencio y Laney siguió hablando. El campamento es una oportunidad buena para mí. Es mi sueño. Es posible que reciba dinero para la universidad. Y está en México. Yo puedo ver el país de tu familia. ¿Qué podría salir mal? What could go wrong? Su padre respondió en voz alta. Eres joven y no entiendes que hay mucho que podría salir mal. No entiendes el mundo. México puede ser peligroso para una chica joven como tú. Y no hay nada en México para ti. No me hables más de esto. Estoy cansado. Yo no entiendo nada. Tú no entiendes nada. Nunca entiendes mis sueños, respondió Laney frustrada. Ella se puso triste y lloró. Lloró, pero no dijo nada más. Estaba desilusionada. Nunca iba a escapar de Oklahoma. Laney y su padre se sentaron en silencio. Y después de unos minutos, su padre habló. Laney, empezó su padre, es difícil aceptar que mi hija no es una niña. Ya eres una mujer que gana dinero y toma decisiones. Y un día vas a ir a la universidad. Es difícil. Y México realmente puede ser peligroso. Hay drogas y violencia ahora. Y tengo miedo por ti, hija. Laney se levantó y abrazó a su padre. Yo sé, papi, pero no todo México es drogas y violencia. Es un país hermoso. Es tu país. It's your country. Because the dad has family from there. Mazatlan no es tan peligroso. Y este campamento realmente es una oportunidad buena para mí. El padre de Laney pensó un momento. Sí, niña. Yo sé. Estoy orgulloso de ti. Orgulloso, proud. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de tu talento en el fútbol. Y realmente yo quiero que tú tengas la oportunidad. Pero quiero también que tengas un contacto en México para emergencias. Espera un momento. Wait one moment. El padre se levantó y salió de la cocina. Laney oyó que su padre buscaba unos papeles. Entonces, ella se preguntó. She asked herself, ¿qué buscaba? ¿Voy a ir a México o no?
Y después de 10 minutos, su padre volvió a la cocina con un papel en la mano. And he says to her, tu tía abuela vive en México, más o menos, cerca de Mazatlan. Es mi tía. Ella no salió con el resto de la familia. Se llama Marta. Nosotros visitamos a Marta una vez, cuando tú eras chica. Tenía que buscar el papel con su información de contacto. Laney miró el papel y vio la dirección y el número de teléfono de su tía abuela. De repente, Laney se dio cuenta, realized, que su padre estaba dándole permiso. Laney iba a ir a México. ¡Oye, papi! Gritó Laney. Estoy tan feliz. Gracias. Va a ser un verano fantástico. Gracias. Laney abrazó a su padre otra vez y corrió a su habitación para pensar. All right, here are our questions. Question number 1. El padre de Laney parecía furioso cuando Laney llegó a casa. ¿Por qué? ¿Por qué estaba preocupado el padre de Laney? 3. ¿Por qué estaba orgulloso el papá? El orgulloso significa proud. ¿Por qué el papá estaba orgulloso de Laney? 4. ¿Quién vive cerca de Mazatlan? Y 5. ¿Qué decidió Laney al final del capítulo? ¿Iba a México or no iba? So go ahead, pause, either write your responses and send them to me, or you can respond out loud on how you would form some sentences here. Make sure when you're talking about yourself, you are responding in the yo form. All right, here we go. Number 1. The answers are, el padre de Laney parecía furioso cuando Laney llegó a casa porque. Well, el padre estaba furioso porque recibió una nota. La nota de un campamento, y el campamento aceptó a Laney. Y el papá estaba furioso o enojado porque Laney no habló con él primero. Ella hizo audiciones y no habló con su papá sobre las audiciones. El papá estaba muy preocupado porque es peligroso. En México, él piensa, en su opinión, México es muy peligroso. Hay muchas drogas. Pero estaba orgulloso el papá de Laney porque ella ya no es una niña. Es más o menos una adulta y ella puede hacer decisiones sola y va a ser una adulta y va a ir a la universidad muy pronto. ¿Quién vive cerca de Mazatlan? La tía abuela Marta vive cerca. Y en el final, Laney va a México. Ella decidió que se va a México y that is it. So that was our first class. Just a reminder, you also have a Google form, Chapter 2 quiz over Chapter 2. And there's a game, an activity in here. If you would like to, you can play this. You can print it off, or you can play it virtually by moving the X and O's over either a person's name or a description of the character. So maybe somebody can play this with you at home, or you can play yourself and practice speaking, creating sentences about the pictures and the characters from the storyline. All right, el final de clase 1. Just a reminder, here's your list of work to do. I will check in on Wednesday and see if you have any questions. You have 2 Google Forms to fill out. You have your geography map, /notes to go over if you would like. You have a tic-tac-toe form that you can practice speaking. And we also have the online Quizlet vocabulary flashcards that you could be working on. You can do the flashcards and also go in and do practice quizzes if you would like additional practice. All right, I will see you next week. Adios. Ciao. Bye-bye.